Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta clase de la semana 14 con un nuevo tema. Es el tema de las migraciones internas y externas que tienen una connotación importante para que podamos analizar desde la perspectiva de la contabilidad y auditoría en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural este fenómeno que seguramente ustedes lo habrán escuchado, que seguramente lo habrán visto en los medios de comunicación locales, a nivel internacional y que tiene una particular atención hacia el desarrollo de lo que significa nuestra asignatura en función de contribuir justamente en estos procesos de entender la circunstancia en la cual hoy seguramente podemos nosotros trasladarlo a un ámbito local, a un ámbito nacional, este fenómeno de la migración interna y externa. Vamos a iniciar esta clase explicándoles y diciéndoles, es la semana número 14, el 14 de febrero será el inicio de las evaluaciones del segundo parcial. Como ustedes saben, existió un proceso de extensión del periodo académico desde noviembre hasta febrero, dada la circunstancia de que en esa semana, entre Navidad y fin de año, nos habían otorgado una licencia académica y administrativa a todos los que pertenecemos a la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, esto provocó de que se extienda también la semana de inicio de exámenes. Entonces, está establecido por la Coordinación Académica de la Universidad Estatal de Bolívar de que se desarrollen estas evaluaciones del segundo parcial a partir del 14 de febrero, ¿no? Entonces, bajo estas características, ustedes ya pueden ir evaluando la posibilidad de que nos queda esta semana 14 y dos más y concluiremos el segundo parcial. Ustedes, como en el primer parcial, tendrán la posibilidad de realizar una evaluación de características objetivas que estará expuesto en el entorno virtual. Ahí contestan las preguntas que son de características objetivas, verdadero y falso, opción múltiple y otras de ese mismo tema. Y bajo eso empezaremos nosotros ya a visualizar el fin de este semestre, un semestre que ha pasado muy rápidamente, un semestre que está atravesado por esta circunstancia lamentable de el índice de seguridad. Y yo creo que al finalizar esta clase deberíamos conversar un poco y ver si es que ustedes ya desde la presidencia de este curso, quien ostenta en este semestre esa posibilidad, si es que ya entregaron un documento a la coordinación, a las autoridades para ver la probabilidad de que puedan realizar estas evaluaciones de carácter virtual, no tengan que asistir acá a la Universidad Estatal de Bolívar a realizar las evaluaciones, dada la circunstancia socioeconómica de fondo y la coyuntural que es la situación grave que vive nuestro país con un decreto 111 de justamente declarar un conflicto interno armado en el Ecuador y esto provocará sin duda de que tengan dificultades para trasladarse desde sus domicilios, aquellos que viven un poco lejos de la Universidad Estatal de Bolívar, de nuestra provincia, y obviamente lo puedan hacer de manera virtual. Pero bueno, eso conversaremos al final. Empezaremos entonces con este tema de las migraciones internas y externas, a explicarles justamente en qué consisten en qué podemos nosotros desde la contabilidad incorporarnos a este análisis. Y en la clase de hoy, entonces, invitados a tocar este tema 4.2 de las migraciones internas y externas en el Ecuador. La agenda, entonces, es un viaje a la transformación. Le he puesto este título porque creo yo que es importante que ustedes entiendan que sin duda la migración históricamente en la historia de la humanidad ha tenido importantes ámbitos en los cuales se podría analizar y tocar, ¿no? Vamos a explorar las migraciones internas y externas, estos impactos que han tenido en las sociedades y en las vidas de las personas, por supuesto, tanto las colectividades que reciben esta migración como aquellas que ven como una población, como sus familias, como tienen esta particularidad de dejar, por ejemplo, para la actividad que tienen que desarrollar de acompañamiento docente en esta semana, podrían tocar este tema de acuerdo al
último censo de septiembre del 2023 muestran provincias como la de Cañar, que tiene un despoblamiento importantísimo. Su población ha salido de esta provincia. Lamentablemente están fuera del Ecuador y esto provoca un análisis que debería ser analizado por las autoridades, por quienes planifican acciones concretas y por supuesto por nosotros que debemos entregar herramientas técnicas de análisis, de contabilidad, de auditoría y tienen implicación para la planificación de las instituciones que tienen pertenencia en este ámbito, ¿no? Entonces, como la migración ha moldeado nuestra cultura, nuestra comunidad, vamos a, en la clase de hoy, a ver justamente conceptos de migraciones internas, de migración externa y cómo en la vida de las personas individualmente, las sociedades, ha ido moldeándolas, ha ido cambiándolas. El objetivo es el objetivo que se plantea desde esta asignatura. Esta asignatura está construida como una asignatura horizontal. En la carrera que ustedes estudien de la Universidad Ecuatoriana tendrán que optar por aprobar esta asignatura que tiene la connotación de ser un aporte en la formación profesional de los contadores y de auditores porque les permite analizar ámbitos de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo está la institucionalidad del Estado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus poderes? Lo vimos en la clase anterior. Desde el ámbito de la inclusión, de la diversidad en el Ecuador de hoy. Y por supuesto lo tienen que hacer con estas características de autonomía, de criterio propio, de que puedan trasladarse a hacer este escenario de construcción de sus propios conceptos. Entonces, esta asignatura contribuye justamente para que podamos ir construyendo desde la realidad nacional, desde la diversidad cultural, un proceso de formación académico hacia los estudiantes de contabilidad con temas de la sociedad ecuatoriana, con temas del Estado, de su institucionalidad, de cuáles son sus funciones que realizar, cuál es el ámbito de la diversidad y la inclusión en el Ecuador de hoy que nos permite generar nuestros propios conceptos con autonomía y con criterio propio, ¿no? Vamos a hacer un análisis, por supuesto, de un contexto y un concepto previo que tiene que ser conocido, es el de la migración. Y la migración puede trasladarse incluso a un análisis de lo que ocurre en el mundo animal, ¿no? Existen migraciones no solamente humanas, sino existen migraciones de seres vivos, de aves, de animales que en búsqueda de mejores condiciones de vida se trasladan de un sitio a otro por alimentación, por recurso hídrico, por agua, por cuestiones climáticas. Hay aves migratorias que se trasladan de norte a sur, de sur a norte, cuando obviamente tienen afectaciones como las que están teniendo en este momento, inviernos muy complejos, muy agresivos en Europa, están teniendo inviernos muy agresivos en el hemisferio norte, en Canadá, Estados Unidos, y esto provoca, por supuesto, una migración de animales que van buscando a sitios mucho más agradables. Y esto también podemos trasladarlo cuando nosotros analizábamos con ustedes la circunstancia en la cual en un modelo primitivo económico éramos parte de una horda, de una tribu y nos movilizábamos porque éramos nómadas en búsqueda de alimento, nos movilizábamos de un sitio a otro en búsqueda de mejores condiciones que permitan sobrevivir a nuestra familia, a nuestra comunidad y eso quedó plasmado en un proceso histórico humano. Las migraciones han dado forma en la parte sociológica, antropológica y construcción de nuestros estados, de nuestras naciones, identidades. Eh, Volvamos a la época colonial, existían aquí pueblos y nacionalidades indígenas ancestrales que también tenían importantes migraciones en búsqueda de mejores condiciones de vida para su población. Teníamos procesos de colonización, como la que provocó España, por ejemplo, acá a América, que trasladó a toda su población o parte de su población en búsqueda por supuesto, de personas que vengan a administrar estos territorios recientemente colonizados, que vean estos territorios para administrarlos, y estas migraciones generaron una confluencia de dos culturas, una confluencia
de dos pueblos étnicamente distintos y provocaron un tercero. España, conjuntamente con nuestros pueblos de nacionalidades, van construyendo esta identidad ecuatoriana, van construyendo étnicamente a nosotros, a los mestizos, y esto genera, por supuesto, un contexto histórico en el cual decimos que los exploradores, los colonizadores, todos estos procesos migratorios de hoy ecuatorianos yéndose a Europa a buscar mejores días para ellos, para sus familias, de ecuatorianos yéndose a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias, van dejando huella en la historia, van dejando huella en el ámbito en el cual estas migraciones van enriqueciendo nuestra cultura y nuestra sociedad. Si bien es cierto, esta transferencia de conocimientos, esta transferencia de culturas, de esta transferencia de cuestiones étnicas, van dejando y moldeando lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Y también, por supuesto, van dejando huella, como el ejemplo que les puse, de que el último censo, dado un crecimiento, perdón, poblacional, una tasa importante que tenía del 2001 al 2010 en el Ecuador de aproximadamente un 3%, es decir, una tasa demográfica de crecimiento de esas características, hoy tengamos provincias que tienen un proceso de despoblamiento importante. Históricamente también se ha ido moldeando la identidad de nuestro país cuando tenemos dos regiones marcadamente históricas que tenían una presencia de población importante, la costa y la sierra, y una región amazónica que fue teniendo una migración interna a partir de que no solamente existían pueblos de nacionalidades ancestrales, incluso algunos de ellos no contactados, que vivían en estos territorios durante miles de años, sino que también esta población que fue trasladándose desde la costa y fundamentalmente la sierra ecuatoriana a poblar estos territorios. Entonces, vean ustedes cómo internamente también existe una migración desde distintas regiones a otras en búsqueda de mejores condiciones de vida, para trabajar la agricultura, para trabajar la ganadería, una migración interna de nuestras comunidades en búsqueda de un espacio laboral cuando hay épocas de cosecha en la costa, etcétera. Entonces, esta migración interna también va moldeando y cambiando la dinámica cultural y poblacional en nuestro país. Cuando vemos Quito y Guayaquil, dos ciudades que históricamente han tenido, el uno el centro político administrativo del país y el otro el centro económico, el flujo migratorio de habitantes de otras provincias que van generando estos centros urbanos inmensos cuando hay sectores en la ruralidad, como acá en la provincia de Bolívar, por ejemplo, parroquias en las cuales si nosotros vamos, hoy en la mañana, pongo el ejemplo, por supuesto, y visualizamos qué es lo que está ocurriendo, hay niños a cuidado de sus abuelitos, porque la población económicamente activa, esa población que tiene edades que oscilan entre 18, 20 a 40 años, que tienen que trabajar en la agricultura, que tienen que trabajar en la artesanía, que tienen que realizar alguna actividad comercial, no se encuentran en estas poblaciones porque están viajando a otras provincias, están bajando a otros sitios en búsqueda de mejores condiciones de vida y por supuesto de un trabajo, ¿no? Entonces, estas migraciones para inicio de la clase del día de hoy, damos el contexto histórico como esa posibilidad de entender de que existen procesos que hoy los estamos viviendo, anteriormente ocurría con mayor o menor frecuencia y ya vamos a ver por qué causas y que a futuro probablemente se puedan acrecentar por las mismas u otras causas o fenómenos que van apareciendo. Bienvenidos entonces a estos conceptos previos de cómo históricamente la migración interna en nuestro país también ha tenido una migración externa, ha ido moldeando y generando que en cada momento de esta migración quede una huella indeleble en las cuestiones culturales, por supuesto, y económicas y étnicas en nuestro país y en otros. Esto es parte de nuestra cultura, ha enriquecido a nuestra cultura, ha enriquecido a nuestras sociedades y seguramente lo va a continuar haciendo, ¿no? En el primer concepto tenemos que trabajar el tema de la migración interna. He tocado y he dicho brevemente hace unos minutos que las migraciones internas transforman la geografía. ¿Y cómo transforman la geografía? Bueno, la dinámica social de nuestras comunidades se va afectado
cuando hay una colonización de nuevos territorios como el que ocurrió en la Amazonía ecuatoriana, en el oriente ecuatoriano, con población eminentemente de provincias de la Sierra ecuatoriana que fueron allá en un proceso de colonización para introducirse en fincas, en granjas que cultiven su tierra, se dediquen a la agricultura, a la ganadería y vayan generando nuevos procesos de desarrollo, transformando la geografía de bosques primarios que existían en esa tierra de la Amazonía nuestra. Claro, habían pueblos de nacionalidades que ancestralmente vivían ahí, algunos no contactados, pero la mayor parte de la población que vive ahí, de los centros poblados, de las ciudades que se han ido fundando, de las provincias que se han ido fundando, que hoy son proveedores de bienes y servicios y productos para el resto del Ecuador, es a partir de una migración interna. Y esta dinámica social de nuestra comunidad trasladándose a la costa, de nuestra comunidad de la Sierra Ecuatoriana trasladándose a la Amazonía, por supuesto va generando un nuevo proceso de desarrollo, un nuevo proceso de entrelazarse históricamente con lo que históricamente existía en el Ecuador, ¿no? Esta dinámica va generando también, dentro de la migración interna, esos procesos de concentración de la población en provincias y en ciudades que hoy vemos que tienen una población importante, ¿no? Quito, casi 3 millones, Guayaquil de la misma manera, y en cambio en otras, con la circunstancia de el último censo de población de vivienda y de población, vemos que lamentablemente hay un despoblamiento, hay un decrecimiento de la población que, dada la tasa de crecimiento, decía yo, debería tener un número específico de habitantes, pero vemos que no ha crecido. Y es justamente por esos desplazamientos que existe de una migración rural al sector urbano por motivos laborales, por motivos de salud, por motivos de educación. Hay una serie de factores que van moldeando la vida cotidiana de millones de personas. Si es que habitualmente estas personas vivían en la ruralidad, probablemente hoy con la circunstancia de vivir ya en una ciudad va cambiando su forma de vestir, va cambiando su forma de hablar, su forma cultural de actuar, y esta migración interna obviamente transforma la geografía y la dinámica social de nuestras comunidades. Cuando hablamos del impacto económico, por supuesto, hablamos del impacto económico de estas migraciones, y estas migraciones tienen un impacto importante y muy profundo. Y cuando hablo de profundo, quiere decir que, por ejemplo, si analizamos qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador, tenemos que, ustedes como contadores y auditores, trasládense a hacer la actividad autónoma que se les plantea para esta semana y tomen la información que está en el Banco Central del Ecuador. ¿Y qué información está colgada y presentada por ellos? Muestra que en el trimestre, por ejemplo, en el tercer trimestre del año pasado, 2023, comparado con el mismo periodo del 2022, hubo un crecimiento de las remesas que envían los migrantes hacia sus familiares a la economía del Ecuador. Y este rubro está aproximadamente estimado en 1.300 millones. Si son 4 trimestres y uno tiene un indicador de 1.300, digamos que en promedio los otros trimestres también van a tener ese traslado de recursos. Son entonces 5.000 millones de dólares en un año que ingresan a la economía del Ecuador, producto del trabajo de los migrantes. Entonces, vean el impacto económico que tiene la migración en nuestro país, en su economía, es bastante amplio, es bastante profundo. Esto contribuye, por supuesto, a un crecimiento económico que permite una diversificación de la fuerza laboral. Por supuesto, nuestros migrantes están realizando distintas actividades laborales en países como Estados Unidos, en países como España, como en Italia y otros destinos que tiene la migración ecuatoriana, y esto genera que ese traslado de el salario que perciben hacia sus familiares sea utilizado, por supuesto, en una dinamización y mejoramiento de la calidad de vida de estos pobladores, dinamización de la economía y, por otro lado, el mejoramiento de la calidad de vida. Y en este mismo estudio que puede ser utilizado por ustedes para efectos del trabajo y para información que deben tenerla siempre a mano como universitarios, estudiantes de contabilidad, es de que, por ejemplo, el 70% de estos rubros, de estos recursos
que son trasladados de los familiares acá a Ecuador, el 70% lo utiliza para gasto corriente. ¿Y qué es gasto corriente? Ustedes saben más que yo, la estructuración de una proforma presupuestaria, de un presupuesto, qué sé yo. Bueno, lo trasladan a consumo. Entonces es para la alimentación diaria, para la vestimenta, para pagar los servicios de agua potable, alcantarillado, para tener un lujo, teléfonos celulares, para recargar estos teléfonos, y un pequeño porcentaje que va al 30% está considerado en inversiones, compra de bienes, un emprendimiento, para el ahorro, etcétera. Entonces, vea la preocupación que se tiene desde el punto de vista económico cuando vemos que el impacto es profundo, 5.000 millones, importantísimo para la economía del país, que vengan estos recursos financieros económicos frescos hacia nuestro país. Y por supuesto, la preocupación es de que se lo traslada a consumo solamente en un porcentaje del 70%. Entonces, si decimos 5.000 millones, es lo que se traslada en un periodo de un año con los migrantes hacia la economía del Ecuador, el 70%, es decir, 3.500 millones, va solamente al consumo. No hay inversión, no hay ahorro y no hay, por supuesto, introducción a el aparato productivo, digo, para generar nueva riqueza. Porque el consumo también lo hace, pues está consumiéndose bienes y servicios y esto también genera riqueza. Así que este es el impacto económico de la migración. Y cuando hablamos de migraciones internas también se estima que es un rubro muy importante el que adquieren aquellas personas, aquellos padres de familia, aquellas madres, hijos que van a otras ciudades provenientes de sectores rurales, sectores en donde las comunidades no les permiten desarrollar laboralmente una actividad que pueda sostener a sus familias, que pueda cumplir con las obligaciones de padre, de madre. Entonces tienen que movilizarse y migrar a las grandes ciudades, tienen que movilizarse a ciudades o en entornos urbanos en donde puedan tener un trabajo y este recurso trasladarlo para que puedan sus padres o quienes estén a cargo de sus hijos en los sectores rurales o en las ciudades de origen, sostener a estas familias. Entonces el impacto económico siempre históricamente ha sido muy importante. Contribuye al crecimiento económico, diversifica la fuerza laboral. La migración interna y externa siempre ha generado y ha sido un papel crucial en el desarrollo de las sociedades y de las economías locales, de la economía de un país y por supuesto de una región. Cuando hablamos de migraciones forzadas, hablamos de ese tema tan complejo que nosotros podríamos, en esta mañana, ustedes y yo, empezar un análisis, un debate y ver cómo es un desafío humanitario y social. El día de mañana ustedes van a ser contadores de auditores de una municipalidad, de una prefectura, de una organización no gubernamental. Naciones Unidas tiene una agencia especial para los refugiados justamente cuando hay estos procesos migratorios importantes. ¿Y cuál es un proceso migratorio importante? El que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, con este conflicto armado entre el Estado de Israel y el Estado palestino, que está movilizando millones de personas. Y no lo hacen porque quieren buscar mejores condiciones de vida y que era su familia, que era su esposa, sus hijos, sino que tienen que movilizarse por obligación para no perder la vida. Es un conflicto bélico y tienen que movilizarse y establecerse en otro país, en otro territorio, porque si quieren regresar ya no van a encontrar nada. No está su casa si la tenían, no está su tierra si la tenían, ya no están sus herramientas o sus factores de producción si los tenían, sino que fueron migraciones que históricamente han ocurrido, que se lo provocó por un conflicto armado, ¿no? Entonces acá sí no importa nada más que solventar la afectación de probablemente la vida, porque pueden estar siendo amenazadas la vida de estas personas y tienen que movilizarse. Vemos una migración también muy importante desde África, de estos países que lamentablemente existen estos dictadores, que hay conflictos de carácter racial, hay conflictos de carácter ideológico, religioso, y esto va movilizando a la población hacia otros territorios justamente por estas afectaciones de conflictos bélicos. Otra que se va a ir incrementando, digo, otra causa que se va a ir incrementando en el transcurrir de los años es por efecto de los desastres naturales. Ustedes y yo vemos las noticias, vemos la información que nos llega
a través de la televisión, a través de Internet. Es mucho más fácil hoy actualmente estar informado. Y vemos que, por ejemplo, fue afectado con un viento, un frente, lo llaman, del polar ártico que afectó a Europa y afectó a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Temperaturas de menos 20 grados. Entonces, este desastre natural se va a incrementar en el transcurrir de los años. El cambio climático es una realidad. El cambio climático va a provocar en la zona en donde vivimos nosotros, en la zona ecuatorial, probablemente la ausencia de lluvia se va a convertir en una meseta. La Amazonía va a ser algo parecido a lo que ocurre en África. Va a dejar de ser este pulmón del mundo y va a convertirse en una gran meseta en donde va a existir ausencia de recurso hídrico, y eso es lo que se está planteando por parte de quienes estudian la afectación y el impacto del cambio climático, y la población va a irse movilizando en función de esta afectación de los desastres naturales, por supuesto, ¿no? También el crecimiento de los mares, de los océanos, provoca que aquellos que vivan muy cercano al mar, por el incremento porcentual y claro, en metros también de el mar hacia la costa, una movilización por los desastres naturales que van a provocar aquello. Tenemos ya dos causas entonces, conflictos bélicos, desastres naturales, y otra cuestión es la política. La política está atravesando la vida de los seres humanos y siempre lo ha hecho. Por eso les digo yo a ustedes que siempre es importante tener todos estos argumentos y conceptos claros de un fenómeno que hoy está siendo subestimado. No se lo toma mucho en consideración el tema de la migración, sobre todo externa, que está teniendo el Ecuador. Ahí están los datos, 2001, 2010 y 2023, de un censo de población y vivienda en nuestro país, en donde, dada la circunstancia de una tasa de crecimiento demográfica, debíamos tener al menos una población que bordee los 18 millones. No llegamos ni a los 17. Y es porque gran parte de la población ecuatoriana ha migrado, está fuera del país. Ha sido forzada por las situaciones económicas que hemos vivido. Ustedes probablemente no nacían en el 99, pero ahí perdimos nuestra moneda y fue una de las crisis más complejas que tuvo el Ecuador, y se generó por justamente un mal manejo político técnico de la economía. Y hoy está ocurriendo lo mismo. Hay un grave y complejo escenario bélico en el país, pero también económico. Y nuestros amigos, familias enteras, están viajando a Estados Unidos, están viajando a Europa, y este es un tema no de persecución política, sino de un grave, complejo escenario político. Y hay otros también que, por supuesto, se están movilizando porque en sus países ocurre lo mismo. Venezuela tiene una migración importante por las circunstancias en las cuales se vive en su país de carácter político. Y vimos nosotros, los ecuatorianos, lo ha vivido Latinoamérica, lo está viviendo Estados Unidos o Europa, una población migrante de ese país muy importante que plantea un desafío, porque el desafío para nosotros como ecuatorianos, ustedes como contadores que tienen que trasladar recurso financiero para planes y programas y acciones concretas, por ejemplo, para incorporar a esos niños, a esos jóvenes en procesos educativos. Como ustedes, si antes tenían una población determinada de extranjeros ya censada y hoy de la noche a la mañana tienen 1,5 millones más de migrantes de otra nacionalidad, hay que planificar las acciones para, como un desafío para poder atender a esa población. Entonces, es un tema bastante complejo porque hay que también entender que las comunidades que reciben estas migraciones deben garantizar la protección de los derechos humanos. Y aquí viene la parte política. Miren, la clase anterior hablábamos con ustedes de la organización del Estado ecuatoriano, cuáles son sus poderes o funciones, y por supuesto cómo en una república como la ecuatoriana tenemos un marco legal y constitucional único, pero si seríamos un Estado federal y no una república, cada una de las provincias, como lo hace Estados Unidos en este momento, y pongo el ejemplo, está legislando en función de esta migración forzada que está teniendo. Entonces, hay estados en donde políticamente son mucho más progresistas, es decir, entienden este fenómeno humano que ha existido en la historia de la humanidad siempre, y que hoy les convoca a que trasladen recursos para atender a estos migrantes que están llegando a estos estados. Es el caso de Nueva York y otros
que trasladan recursos para montar albergues, para darles alimentación, para buscar dónde puedan trabajar estos migrantes. Mientras que hay otros que son mucho más conservadores, que son xenófobos, que tienen animadversión hacia la migración, determinan y dicen que acá la migración, si no está regularizada, no puede permitirse, que serán expulsados los migrantes que entren en ese territorio. Estados Unidos es un solo país, es un solo estado, pero tiene esta característica de ser un estado federal y existen poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, como estudiamos en la clase anterior, que determinan las acciones que se tienen que realizar en cada uno de sus estados. Y hay estados que han tomado estas decisiones, que no toman en consideración derechos humanos, no toman en consideración que humanitariamente hay que entender que estos migrantes están ahí por algún tipo de conflicto, están ahí porque tuvieron una afectación de algún desastre natural, están ahí porque tienen una grave y compleja situación económica, política en sus países, y esto provoca que viajen en búsqueda de mejores días. No es porque lo quieren hacer. ¿Quién quiere dejar su tierra? ¿Quién quiere dejar a su familia? ¿Quién quiere dejar la posibilidad de vivir y subsistir en donde nació? Pero esta cuestión de migración forzada hace ver de que hay desafíos como aquellos que las comunidades receptoras tienen que plantearse para proteger los derechos humanos y garantizar la convivencia con estos migrantes. Entonces, acá en el Ecuador, por ejemplo, también el Estado tuvo que generar procesos de incorporación de la migración de quienes venían de otras latitudes a que puedan incorporarse a un ámbito educativo, puedan ir a la escuelita, puedan ir al colegio, a la universidad, que puedan tener un sistema y asistencia de salud, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Migración forzada, entonces, un fenómeno que tiene características de desafíos de carácter humanitario, de carácter social, de carácter económico, porque esta migración forzada es producto de un conflicto, es producto de un desastre natural, es producto de cuestiones políticas y económicas. También podemos encontrar lo que analizamos a profundidad en la unidad 1. ¿Y qué analizamos a profundidad en la unidad 1? Bueno, la diversidad cultural. La migración ha sido fuente de riqueza, no solamente económica, sino de una riqueza intangible hacia nuestra sociedad, a las sociedades del mundo, con una diversidad cultural única. Cuando hablamos de diversidad cultural producto de la migración, estamos hablando de la interacción de distintas tradiciones, de distintos idiomas, de distintas costumbres, que han creado un mosaico cultural importantísimo que define nuestra identidad colectiva. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando analizábamos la incorporación de España en un proceso de colonización hacia los territorios de América, digamos el de la Real Audiencia de Quito. Se trasladaron administradores, se trasladaron contadores, se trasladaron quienes eran los encargados justamente de llevar adelante lo que en la colonia existía como una organización política administrativa de estos territorios. Pero también se trasladaron artistas, se trasladaron maestros que enseñaron a nuestros aprendices, a nuestros grandes artistas ecuatorianos también, el arte, la cultura y esa gran escuela, por ejemplo, del arte quiteño. Ahí vemos estas iglesias hermosas en Quito, en Cuenca, en nuestras ciudades, fruto de la migración. ¿Cómo han enriquecido, por ejemplo, nuestro lenguaje? Que teníamos nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, hablaban su propia lengua, pero también se trasladó el español a generar esa riqueza que tenemos hoy los ecuatorianos, a generar estas tradiciones, estos idiomas, estos costumbres, el carnaval de Guaranda, que lamentablemente no vamos a poder festejarlo, pero es producto justamente de la confluencia de una migración española con la de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. La migración española permitió trasladar el carnaval como esta fiesta que en la Edad Media se practicaba y se permitía, más que practicaba, se permitía por parte de la iglesia y los monarcas de aquel momento que 40 días antes de la cuaresma, por eso se llama cuaresma, antes de la Semana Santa, pueda desarrollarse una fiesta pagana en la cual puedan burlarse del monarca, pueda embriagarse el pueblo, pueda realizar cualquier actividad
fuera de la ley que en aquel momento era sancionada si no se hacía en ese espacio, ¿no? Y la confluencia de una tradición acá de nuestros pueblos, nacionalidades ancestrales, como es el del florecimiento, ¿no? Entonces, eh, generar el Paucar Raimi como esa fiesta que confluye con la fiesta pagana del carnaval, tener esta manifestación cultural acá en Guaranda, en la provincia de Bolívar, y la mayoría de las provincias acá de la Sierra Ecuatoriana lo festejan y lo hacen a partir de esta migración. El entender cómo la cultura va permitiendo la incorporación de una tradición, la incorporación de un idioma, la incorporación de costumbres que van incorporándose a la vida de quienes habitualmente vivían en estos territorios receptores de esta migración, ¿no? Entonces, esta es parte de nuestra identidad colectiva y es parte, por supuesto, de nuestra cultura. Lo analizamos con ustedes a profundidad cuando vimos la unidad 1, ¿no? Hay muchos desafíos y estos desafíos contemporáneos de las migraciones van a incluir cómo nosotros planteamos procesos de integración de los migrantes. Y la integración de los migrantes tiene que ver en función de planes, políticas, acciones que permitan a los migrantes que puedan incorporarse a la vida diaria de las sociedades en las cuales probablemente se hable una lengua distinta, probablemente se tenga una costumbre distinta, probablemente se tengan niveles educativos distintos. Y estoy hablando en términos generales del mundo, porque supongamos estamos en Europa y ahí tienen una migración desde África, desde Asia, desde América, que confluye a un escenario en el cual ustedes como contadores tienen que buscar recursos para trasladarlos a proyectos que generen, a planes y programas que generen incorporación en el sistema educativo, por ejemplo, de toda esta población. No es lo mismo tener una migración interna en el Ecuador que yo me traslado de Guaranda a vivir en Quito y tenemos mínimamente las mismas costumbres, mínimamente el mismo idioma, mínimamente el mismo nivel educativo y otros, ¿no? Desde el sector rural, desde un pueblo de nacionalidad ancestral indígena, probablemente se tenga dificultades de la lengua, que posteriormente son solventadas aprendiendo el español, por supuesto, porque en los entornos urbanos no se habla el quichua, excepto de quienes provienen de estos pueblos y nacionalidades, pero la cuestión cultural, alimenticia y otros no habrá ningún inconveniente. Pero hay que buscar dentro de este escenario de desafío contemporáneo cómo nosotros podemos integrar a aquellos migrantes que están viniendo por las causas que fueren y que ya vimos, por un desastre natural, por conflicto bélico, por situación económica, política, y necesitan seguir con su vida. Y estos desafíos contemporáneos tienen que ser entendidos desde la particularidad de un derecho humano, de cómo nosotros podemos gestionar la diversidad cultural, cómo podemos gestionar esa capacidad intelectual y académica de los migrantes. Y esa capacidad es la que no tienen, como el ejemplo que les puse en ciertos estados, perdón, que no entienden que están ahí golpeando las puertas de Estados Unidos, de sus ciudades, etcétera, porque requieren la protección de un estado porque el estado del cual vienen no lo pudo hacer, porque no tuvieron procesos de inclusión en esos estados que les permita educarse, que les permita desarrollarse individualmente, que fueron excluidos, que no tienen otra alternativa sino la de cómo trasladarse y dejando a su familia, dejando a su tierra, dejando a sus animalitos y otros para buscar mejores condiciones de vida. Entonces, el desafío, cuando hablamos de contemporáneo, dicen un desafío actual. Y el desafío actual de la migración es el de cómo integrar a un migrante en la vida diaria de las sociedades a las cuales van estos migrantes. ¿Cómo gestionamos la diversidad cultural, la diversidad laboral, esas capacidades que tienen los migrantes que tienen que ser aprovechados por instituciones públicas y privadas para que realicen tareas que probablemente antes no lo podíamos hacer en el ámbito científico-económico, ¿no? Entonces, estas sociedades contemporáneas tienen que ser planificadas en función de soluciones que permitan afrontar estos desafíos y afrontar esta grave dificultad que tiene hoy el mundo entero
por las migraciones que están ocurriendo, que han ocurrido y que probablemente van a seguir ocurriendo, pero con mayor intensidad. Van a existir migraciones mucho más intensivas de las que hemos sido capaces de ver, justamente por estas dificultades del agotamiento de los recursos naturales, por el cambio climático, por la afectación política y económica que está teniendo las decisiones de ciertos gobernantes en la población. Entonces, cuando hablamos de migración y medio ambiente, estamos hablando justamente de esta interconexión que tiene la migración con los desastres naturales. Y los desastres naturales siempre han provocado que exista una migración creciente. Eh, Pueblos enteros que han tenido que movilizarse de un sitio a otro porque ha sido afectada la geografía de su terreno. Guaranda mismo fue construida y fundada por un terremoto que existió acá en Chile. Y en 1700, en el siglo XVIII, se refundó el corregimiento de Chimbo con su capital trasladándose a los territorios acá donde actualmente es Guaranda, ¿no? Por ponerles un ejemplo histórico, pero los desastres naturales siguen causando que exista una migración importante de un territorio a otro y esto se va a ver acrecentado con el cambio climático. Hoy existen graves afectaciones como las que les dejé ejemplificado, les he puesto sobre la mesa, lo que ocurrió, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos en estos días, un frente frío polar que viene y provoca clima de menos 20 grados. Entonces, esta población probablemente que vive en sectores que tienen esta afectación climática más frecuentemente, irán buscando escenarios de movilizar a ellos y a su familia a tierras en donde no sean tan agresivos estos escenarios de naturales de climas extremos, ¿no? El cambio climático, como dije, va a provocar que territorios que hoy son muy fértiles, que tienen un recurso hídrico, que tienen bosques, que tienen una vegetación importante, se trasladen a ser desérticos. Va a seguir incrementándose esta afectación de los fríos extremos y el calor extremo y la degradación ambiental, por supuesto, va a desencadenar, como ya ha existido en varias ocasiones en la historia de la humanidad, migraciones masivas. Entonces, estas migraciones impactan tanto en la comunidad de origen, porque queda totalmente desolada, despoblada esta población, desde donde salen justamente los migrantes, y tiene un impacto mucho más importante hacia donde lo reciben. Nuestros países están preparados para aquello, nuestras ciudades están preparadas para aquello, nosotros estamos preparados para aquello, es muy complejo. Si no, veamos las dificultades que se ha tenido, por ejemplo, con el tema de la migración de nuestros hermanos venezolanos. Bolívar tiene el nombre de un venezolano, alguien que soñó con justamente ver liberado a estos territorios del colonialismo español. Tuvieron participación en batallas y hoy con una compleja situación política que vive su país, vemos una migración de su población importante hacia América, hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile, migración hacia Estados Unidos, hacia Europa, y esto evidentemente provoca escenarios lamentables en los cuales vemos que las sociedades no están preparadas para recibirlas y estamos viendo escenarios en los cuales lamentablemente existen procesos de xenofobia y estamos viendo lamentablemente que esta migración de origen de una nación específicamente provoca justamente que no estén preparadas estas sociedades. Pero la afectación de la migración con el factor fundamental de un desastre natural, el factor fundamental de que existe un mayor cambio climático en el mundo entero, con climas extremos y una degradación ambiental, seguramente va a desencantar en migraciones masivas. ¿Recuerdan ustedes cuando tocábamos los modelos económicos? Decíamos, bueno, nosotros somos una comunidad primitiva, nos organizamos en función de la edad y del sexo, a ver, los niños y las mujeres a recolectar los frutos, los hombres a cazar. Y éramos nómadas porque teníamos que emigrar, teníamos que ir y buscar mejores condiciones de vida, agua, albergue y dónde estaba el alimento, ¿no? Entonces la migración va en función de eso. Donde hay mejores condiciones ambientales para la vida, evidentemente ahí también irán los seres humanos. Cuando hablamos de innovación,
perdón, innovación y creatividad, hablamos de ese escenario en el cual existe un desarrollo muy importante para la innovación, para la ciencia, para la tecnología y la creatividad a lo largo de la historia. Miren, Europa, por ejemplo, en la edad feudal, ustedes estudiaron conmigo la sociedad o el sistema feudal económico, y económicamente estaba y organizado Europa en función de una estructura jerárquica, el monarca, es decir, el rey, los dueños de las tierras, de ese factor de producción, reyes, varones, nobles, a quienes se les entregaban las tierras, y los siervos que tenían que trabajar para poder subsistir, pero trabajaban para el noble, para el propietario de la tierra. Y en esa estructura no había un desarrollo e innovación científica, no había un desarrollo e innovación académica ni tecnológica. Y se da un fenómeno muy importante que está en la historia de la humanidad para ser analizado por ustedes, si así lo quieren, una conquista por parte de los árabes hacia la península ibérica, hacia España y el sur de España, ¿no? Una región que se conoce ahora, una región autónoma de Andalucía, el término proviene justamente del árabe, andaluz. Ahí se generó el centro, era la capital mundial de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, de la medicina, porque los árabes eran muy estudiosos, eran científicos, matemática, astronomía, arquitectura, fundaron ciudades hermosas como la Alhambra en Granada, donde tranquilamente ustedes van y encuentran un diseño de una ciudad que incluso en algunas partes de aquí de América totalmente no existen. Entonces, un sistema de agua potable, de alcantarillado diferenciado, una distribución arquitectónica y urbanística impresionante para hablar del siglo IX, siglo VIII, siglo X. Entonces, ellos tuvieron, a partir de la migración, digo yo, en Europa, una influencia muy importante del mundo árabe que provocó un crecimiento y avance en la ciencia, un crecimiento y un avance en el arte, un crecimiento y avance en la tecnología y el emprendimiento. El Renacimiento no se dio en el siglo XIV, XV, XVI. El Renacimiento empezó mucho antes con la influencia de justamente la migración y conquista de los árabes hacia la península ibérica, hacia Europa, que generó justamente un florecimiento de esas sociedades. Entonces, las migraciones fomentan la creatividad y el progreso. Yo no quiero ahora elucubrar porque es absurdo hacer ese tipo de análisis, pero imagínense ustedes si América no era descubierta por los españoles y pasábamos 500 años sin incorporación de avances científicos, tecnológicos, lenguaje, religión y otros que provocó la colonización de esta región de los españoles, Norteamérica de los ingleses, acá Brasil de los portugueses. No quiero, digo yo, elucubrar y pensar qué hubiera pasado paralelamente en un punto de inflexión en el cual no se dé el descubrimiento. Entonces, decir qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos sido aún, creo yo, pueblos y nacionalidades bastante primitivos, o hubiéramos avanzado mucho más, es ridículo. Pero la innovación y la creatividad en los procesos migratorios a lo largo de la historia está garantizado como esa interacción de las perspectivas, de esas experiencias, de ese conocimiento, de ese avance en ciencia, en arte, en tecnología, emprendimiento, que tiene que ser resaltado como un factor positivo en el cual la migración fomenta la creatividad, en el cual la migración fomenta el progreso, en el cual la migración fomenta justamente el desarrollo. Cuando vamos a las migraciones y enlazarlas con la identidad, por supuesto que va moldeándonos la migración, nuestra parte de identidad, a las personas, las comunidades. La experiencia migratoria influye en nuestra imagen, sí, y esto ocurre sobre todo de la migración interna en nuestro país. Nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales, indígenas, tienen su propia vestimenta, tienen su propia lengua, y sus hijos, sus nietos, históricamente que se han trasladado a los centros poblados por temas de educación, por temas que fuesen, vemos que ya van perdiendo esa identidad,
esa vestimenta, esa costumbre y van generando una imagen similar a las sociedades que reciben esta migración. En ocasiones las tradiciones se van perdiendo, en otras ocasiones se van autoafirmando, pero en definitiva, como estudiamos con ustedes la diversidad cultural, la interculturalidad, estos procesos de multiculturalidad, que es la confluencia de distintas culturas y cómo éstas se entrelazan y van generando sociedades multiculturales respetándose unas con otras, es lo importante de resaltar el ámbito de la migración. ¿Que hay factores positivos de la migración? Sí. ¿Que hay factores negativos? Sí, como el de la alineación, que les estoy diciendo que en ocasiones, hasta de forma graciosa, algún amigo viaja a España y regresa después de una semana, después de un tiempo, y es más español que los españoles. Y sí, es una experiencia que va a influir en la imagen, en la tradición, en la costumbre individual de las personas y por supuesto, si es que es importante la migración que se tiene en términos de números de esa población, por supuesto que va a tener unas características distintas y una influencia, ¿no? Entonces, la migración también va generando este proceso de moldear la identidad de las personas, este proceso de ir moldeando a las comunidades, este proceso de cómo las experiencias van generando distintas tradiciones y afirmación de individual de las personas, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, siempre voy a hablar, ustedes como contadores, de ese proceso en el cual tienen la obligación de generar recursos que puedan ser en el largo del tiempo a partir de hoy con la probabilidad de utilización futura. Entonces, el desarrollo sostenible es un componente crucial con el ámbito de la incorporación de un fenómeno que no está siendo analizado hoy. El tema de la migración es preocupante. Ya les dije a ustedes en términos de números cuánto aporta hacia la economía del Ecuador, pero cuánto también perjudica el hecho de que poblaciones queden abandonadas porque la gran parte de la población ya no está ahí. Entonces, la política migratoria tiene que contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. Si tiene un gran porcentaje de la población ecuatoriana índices de pobreza, es que esa población fue excluida de procesos de desarrollo. Si hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a servicios públicos, agua potable, alcantarillado, a educación, a salud, es porque no fue un modelo de sociedad y de Estado equitativo. No fue un modelo sostenible porque los recursos que se han ido explotando, renovables o no, el recurso económico que tiene el Estado no ha sido transferido equitativa y justamente, entonces esto ha generado históricamente procesos desiguales de desarrollo. Pero ustedes, como están estudiando contabilidad, como ustedes son académicos universitarios, ya plantean otros modelos, otras metodologías para ir generando procesos de desarrollo sostenible, pero que esté incorporado en ese análisis, en esa planificación, la migración. ¿Y qué tiene que estar incorporado? Una proyección de la migración interna de nuestro país. Si es que nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra provincia tiene una migración que sale del territorio o que recibe. Si es que nuestra migración de nuestra comunidad, de nuestro territorio, es externa del país o recibe externamente población de afuera. Porque si está saliendo la población, probablemente el día de mañana estemos pensando nosotros que ya a jubilarnos, yo estoy mañana me jubilo, ¿y quién va a dar clases de realidad nacional si es que no hay población en la provincia de Bolívar que pueda incorporarse a la universidad y trabajar en función de ejercer la docencia? Pongo el ejemplo, puede ser la agricultura, puede ser la ganadería. Y cuando recibimos una migración importante, también tenemos que planificar los recursos que se tienen para esa población que está viniendo a vivir en nuestro territorio, que también va a necesitar educación, que también va a necesitar salud, que también va a necesitar trabajar y por supuesto sus hijos, sus nietos también ya asentados en este territorio, debe promovérseles en ese derecho humano de que pueda tener bienestar. Esto es fundamental, el desarrollo sostenible. Y hay términos que hoy lo uso el primero, el empoderamiento, que surgieron y se les tomó mayor en consideración y atención a partir de la afectación del COVID-19 que tuvimos en el mundo entero, pero el empoderamiento tiene que ver justamente como esa capacidad de entender la problemática como que si fuera propia, ¿no?
sentir como que fuera propia la problemática de salir de nuestra comunidad, de salir de nuestro barrio, de dejar nuestra tierra y viajar a Estados Unidos, viajar a Europa, el dolor que uno siente de dejar a los amigos. Y hay que empoderarse también de quienes vienen a nuestro territorio haciendo lo mismo. Entonces, esta cuestión del empoderamiento hace notar de que los seres humanos en ocasiones debemos sentir como el otro, debemos pensar como el otro está pensando, ser sensibles a que ellos también deban tener oportunidades de desarrollo. Si nuestros familiares están yendo a Estados Unidos, queremos que tengan posibilidades de trabajar, que tengan posibilidades de ganarse su plata, de poder vivir dignamente, de que pueda ir su familia si su familia se quedó acá. Igualmente, quienes vienen acá puedan fortalecerse las capacidades locales para atender a esta población que está viniendo a Guaranda, que está viniendo a la provincia de Bolívar, que se fomente la participación de estos migrantes en la toma de decisiones. No se trata de generar procesos aislados para que ellos funden su barrio y vivan allá bajo sus características, no. Es una cuestión de fomentar la participación ciudadana para que ellos también se incorporen en estas cuestiones. Y esto también nos gustaría que el empoderamiento de las comunidades que reciben a nuestros migrantes piensen de la misma manera, ¿no? Y esto está entrelazado con los derechos humanos. El derecho humano es fundamental en el contexto de la migración. Debemos garantizar y proteger el derecho humano que tienen los migrantes a ser tratados como tales, a que puedan tener acceso a una educación, ellos y sus familias, sus hijos, de que puedan tener, en el caso en el cual lo requieran, salud, atención de un servicio de salud público, de que no tengan procesos de discriminación, de xenofobia, porque así como nosotros entendemos que nuestros migrantes que viajan lo hacen y ya lo hicieron en el 99, una crisis sin precedente. Europa nos requería, España fundamentalmente, una visa, un documento que hoy es obligatorio para que usted pueda viajar a este país. En aquel momento usted tenía un pasaporte y podía ir. Provocó que, por ejemplo, en Madrid existía una migración muy importante que en su mayor porcentaje eran marroquíes provenientes de este país que queda justamente al sur de la península ibérica, en el continente africano, y que en el censo mostraba que era la población migrante más importante en Madrid, en la capital española. Luego de esta crisis económica financiera del 99, fuimos los ecuatorianos la mayor población migrante en esta ciudad. ¿Y por qué se hizo este proceso? Por justamente los factores que estamos analizando económicos, políticos y los derechos humanos de nuestra población que está en Estados Unidos, que está en España e Italia, tiene que garantizárseles el derecho humano a que no sean discriminados, a que puedan tener una igualdad de oportunidades, a que puedan tener un trabajo, a que puedan tener educación, a que puedan tener salud, etcétera. Pero nosotros también acá debemos planificar nuestro estado con proyectos, planes, programas, acciones concretas que también aquellos ciudadanos del mundo que vengan a establecerse acá puedan garantizarse lo mismo. Entonces es importante el derecho humano en el contexto de la migración. Y acá está el otro término, me faltaba el de resiliencia, ya vimos el del empoderamiento, resiliencia es de este mismo tema, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos ayudar a que se adapten en un contexto de una migración. Es difícil irse de la casa, es difícil irse solo de aquí de la costa a la sierra, de la sierra a la costa, a la Amazonía, por las condiciones climáticas, no estamos acostumbrados a nosotros, a los serranos, vamos a la costa, nos pican los mosquitos, nos morimos de calor. Eh, y una serie de cuestiones que las comunidades que reciben y aquellas que salen de un territorio necesitan adaptarse a los cambios. Necesitamos adaptarnos al nuevo entorno. Y el nuevo entorno tiene que darnos las facilidades, las condiciones, sobre todo sociales, para que podamos adaptarnos para superar ese desafío justamente de que se pueda conseguir educación, de que se pueda conseguir salud, de que se pueda construir un futuro más inclusivo, un futuro sostenible y que pueda tener justamente la posibilidad de desarrollo tanto aquellos que viven en este sector como aquellos que se han trasladado a vivir. Entonces la residencia, el empoderamiento, los derechos humanos, la adaptación son procesos conjuntos entre quienes reciben la migración y entre quienes lamentablemente ven
cómo sus amigos, sus familiares tienen que viajar a otros lugares dentro del país o fuera de él y que esperamos que les vaya bien. Y justamente uno de los roles o factores que puede ayudar a hacerlo es la educación. Siempre la educación va a ser fundamental en el desarrollo de las colectividades, en el desarrollo individual. Por algo están ustedes hoy haciendo un esfuerzo y les felicito, eh, estudiando una carrera, no importa que sea modalidad híbrida, lo importante es que están educándose. No todos tienen este privilegio, es un privilegio estar en la universidad y siempre decimos que la educación desempeña un papel crucial en todos los ámbitos de la vida, más aún en la integración de las personas que migran, en permitirnos entender la cultura de la cual provienen, en permitirnos ayudar a construir esta sociedad inclusiva, en permitirnos ayudar a generar ese desarrollo sostenible que tanto queremos. Entonces, la educación es, entre otros, uno de los factores y motores importantísimos de cambio positivo en el contexto de la migración. Fundamental el rol de la educación, fundamental. ¿Qué perspectivas futuras tenemos? A ver, contadores, auditores, la perspectiva futura de ustedes es graduarse y tener todos los conocimientos necesarios que ayuden a desarrollar a una institución pública, a una institución privada, a ustedes como seres humanos y donde laboralmente tengan la posibilidad de prestar y brindar sus conocimientos a generar un impacto en cómo demográficamente va a modificarse la población en el mundo, en el Ecuador, en nuestras provincias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Si es que continúa esa tendencia en la provincia del Cañar, probablemente va a tener un grave problema demográfico porque esas ciudades, esas comunidades están prácticamente abandonadas. ¿Y qué está ocurriendo con los centros urbanos que están recibiendo una migración interna importante? ¿Qué ocurre con Guayaquil, con Quito y otras ciudades que están recibiendo una migración rural muy importante? Hay una tendencia demográfica a establecerse en estos centros poblados, dejando la ruralidad abandonada. Y hay que plantear una solución a este desafío. ¿Qué va a ocurrir si es que el cambio climático continúa y la población que vive en las zonas costeras del Océano Pacífico ecuatorianos van a tener que movilizarse hacia el interior del continente porque se va a incrementar el nivel del océano? Entonces hay que construir un futuro ya pensado desde este momento con esa probabilidad que sea más equitativo, no con los errores que se cometieron en un proceso de independencia, en un proceso anterior de colonización, que gran parte de la población quedó excluido, quedó discriminado, y hoy vemos, lamentablemente, estos fenómenos y el resultado final de no planificar justamente la incorporación de todos aquellos que viven bajo el territorio ecuatoriano y en el marco de un Estado que tenía que haber sido planificado de forma más equitativa. La perspectiva de la migración es esa, migración interna que va desde la ruralidad hacia el centro poblado urbano. Y una migración externa lamentable de ciertas provincias que pueden tratarlo ustedes, analizarlo ustedes en el trabajo que tienen que realizarlo desde esa perspectiva. Hay un mapa, se llama un mapa de calor, un mapa estadístico que va mostrando las provincias en las cuales tienen un porcentaje mayor de la población hacia afuera del país. Y esto es preocupante y tiene que ser conocido y tiene que ser planificado. Para concluir la mañana de hoy, en tocar este fenómeno de las migraciones internas y externas como parte de la unidad 4, el tema 4.2, lo he manifestado como un viaje. La migración es un viaje, es irse de un sitio a otro. Es migrar desde la sierra a la costa, desde la sierra a la Amazonía, viceversa, es migrar desde Ecuador hacia otro país en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de educarse, en búsqueda de sueños, en búsqueda de ilusiones, y esto ha ocurrido desde los albores de la humanidad, cuando analizábamos el sistema económico primitivo. Nosotros en la tribu nos movilizábamos de una caverna a otra, de una cueva a otra, buscando frutos, buscando animales que cazar, buscando
climas que no sean tan agresivos, no sean tan fríos ni tan calientes, etcétera. La migración siempre ha existido y existirá. Nosotros, como académicos, ustedes mañana como profesionales de la contabilidad, deben tomar en consideración este fenómeno siempre como un proceso humano y atravesado por la parte técnica, dar la posibilidad de soluciones técnicas, financieras, contables, para que se puedan financiar planes y programas y políticas para incorporar la migración, sea interna o sea externa. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta clase magistral, esta explicación con preguntas que ustedes seguramente tienen. El contacto, como siempre, el correo electrónico. Tienen también mi teléfono, mi número de teléfono celular. Las recomendaciones siempre de manera general. La guía metodológica, la actividad de acompañamiento docente está propuesta. Se cierra el día sábado a las 12 del día. Como ustedes saben, a mí también se me evalúa el video, se evalúa la planificación, se evalúa el recurso, es decir, todo lo que concierne a mi actividad y mi responsabilidad es evaluado semana a semana. Es por eso que, lamentablemente, cuando se me pide que aperture el entorno virtual para que una tarea pueda ser entregada dentro de los límites que no pudieron hacerlo por alguna circunstancia o se me envía el correo u otros, no lo puedo hacer porque a mí también se me evalúa semana a semana y estoy muy contento porque tengo el 100% en la última evaluación que se hizo desde la semana, me parece que las 3 últimas semanas, 10, 11, 12 y 13, entonces he puesto bien los títulos, he puesto bien la planificación, he puesto varias cosas y tengo 100%, así que muy contento. Vamos mejorando cada día. Hola Gaby, la Gaby es la única que tiene prendida la cámara, así que acabo de ver que está acá con nosotros. Nada, abro la posibilidad de que puedan ustedes en esta mañana hacerme las preguntas que seguramente tienen. Recordarles, es la semana 14, ha pasado muy rápidamente este curso. El 14 de febrero concluye este parcial segundo, concluye el semestre con el inicio de la evaluación del segundo parcial. El Día del Amor y la Amistad, miércoles de ceniza, empiezan las evaluaciones del segundo parcial y así concluiremos ya el semestre. Estaremos pendientes de cuál será el día que tienen que realizar la evaluación. No sé, ustedes hicieron alguna gestión para que por parte de coordinación se pida de que los exámenes se realicen de manera virtual, dada la circunstancia de esta declaratoria de estado de emergencia que vive nuestro país y así puedan hacer la evaluación de realidad nacional y de otras asignaturas de manera virtual, no tengan que venir. Entonces es una preocupación que tengo yo, porque claro, yo de aquí cojo mi vehículo, voy a la universidad, estoy en 15 minutos, no hay problema, pero muchas de ustedes seguramente tienen que viajar toda la noche, tener que venir a rendir la evaluación, entonces ese tema si es que quieren, lo podemos tratar aquí ahora al finalizar esta clase. Mayeli y Gaby levantaron la mano. A ver, Mayeli, por favor, buen día. Hola. Hola. Gaby, creo que Mayeli se quedó sin micrófono. Buen día. ¿Qué pasó, Gaby? Cuénteme. ¿No puede? A ver, ahí puede. A ver. Ahora sí, Liz, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo está? ingeniero, Buen ahí sí ya día. nos abrió. Ah, ya, Gaby, gracias. Disculpe. Según lo que usted se menciona, yo vi hoy día en las noticias que saben dar en el 11 en las mañanas, que el presidente va a hacer ¿cómo es? Semaforización por provincia. Ah, Entonces, es más o menos como se manejó en la pandemia. el- Rojo, aquellos que tienen mayor índice de criminalidad, amarillo peligroso, verde los que no pasa nada, algo como eso. ajá, yo creo que sí nos va a tocar ir, porque ya está en sí todo normal, por las Ah, ya. actividades, todo eso bien. ¿Dónde vive usted, Gaby? ¿Mande? ¿Dónde vive usted, Gaby? Guayaquil, A ver, Durán. Gaby, le cuento. Uy, en Durán. No, bueno, usted tiene más que rojo, o sea, rojísimo.
Le cuento, Gaby, el día de ayer yo vivo acá en el Parque Central de Guaranda, en donde está la Corte de Justicia, le cuento. Y trajeron un contingente militar y policial muy importante porque detuvieron a 20 personas acá en un cantón cercano en Echandía y son miembros, me parece que de una organización criminal. Entonces, acá en Bolívar tampoco es que estamos exentos de esta circunstancia. Pero en todo caso, Gaby, si es que el presidente toma decisiones, obvio que tenemos que acatarlas todos. Vea, estoy muy triste, carnavalero, soy guarandeño y va a ser uno de los pocos años en los cuales no salga en la comparsa, no festeje, pero es así, tenemos que respetar primero la vida, ¿no es cierto? Así que bajo esas características, esperemos a ver qué se decide. Mayeli, por favor. Ingeniero, buenos días. Bien. Para preguntarle, en el caso de que o sea, nos tocaría hacer esto, ¿a quién se le haría un oficio o para ver si nos pueden hacer los exámenes virtuales? A ver, en primer lugar, ustedes tienen internamente una configuración que permitió elegir un presidente, un representante, una presidente, ¿no es cierto? Entonces, no sé quién es. Usted, Mayeli, María, Gaby, no sé quién es. Moisés, ¿Perdón? Moisés Curi. Ah, ya, Moisés. Entonces, Moisés, lo más rápido posible, generar un documento en el cual se pide que, con la posibilidad de entender que en nuestro país existe una circunstancia de inseguridad creciente, hay un decreto ejecutivo 1.1, estoy poniendo los argumentos técnicos legales que ustedes tienen que poner, requerir que por esta ocasión en la evaluación del segundo parcial se decida que se pueda, por parte de los profesores en las asignaturas que ustedes tienen, lo puedan hacer de manera virtual. Hay compañeros, hay compañeras que tienen que viajar en la noche, que tienen que viajar muchas horas y eventualmente no lo van a poder hacer por esta circunstancia de la movilización que queda suspendida por el toque de queda, claramente, ¿no es cierto? Entonces, esa argumentación en un documento suscrita por el presidente y avalada por todos ustedes, entregar lo más rápido posible a la coordinación. Me parece que el ingeniero Argüello es la coordinadora, Verónica, y ella pueda trasladarle rápidamente al decano que existe una resolución antes de las evaluaciones para que ustedes puedan ya saber que están eximidos de viajar acá a Guaranda y que tengan que rendir las evaluaciones presenciales en esta modalidad híbrida. Ese sería el procedimiento, Mayeli. Creo yo que Moisés tiene que incorporar este documento a la coordinación con, obviamente, un oficio de recepción, el suscribirlo a la coordinación y estar pendiente de que se autorice por parte de las autoridades a que ustedes puedan hacer su evaluación. La evaluación, en mi caso, de Realidad Nacional, ya está subido al entorno virtual, está listo, solo estoy esperando de que me digan, no sé, el 15, jueves 15 de febrero, de 8 a 10 es la evaluación de Realidad Nacional, configuro esa parte y ustedes entran como ya lo hicieron en el primer parcial con su clave, realizan la evaluación objetiva, verdadero y falso y tal. Esta cuestión, aunque quede grabada, yo me anticipo en decirles, si ustedes o alguien de ustedes no puede venir presencialmente, yo no tengo ningún problema en que lo hagan de manera virtual. Yo soy consecuente y entiendo la circunstancia de ustedes. Yo me pongo en el plano de esa resiliencia, en ese empoderamiento, en esa comprensión que debe existir con la condición de la situación del Ecuador, de la inseguridad, de la condición económica de ustedes, que tienen que hacer un esfuerzo del transporte, del hospedaje, de la alimentación. Así que de mi parte, en este segundo parcial, no tengo inconvenientes. Si es que alguien no pudiese venir presencialmente, tranquilamente yo le doy la clave y puede hacerlo de manera virtual. Claro, enciendan la cámara, tampoco va a ser un obsequio de que no hagan éticamente una evaluación. Yo creo en ustedes y sé que lo van a hacer así. Van a contestar las preguntas que ustedes estudiaron y saben y están conscientes de que esa es la respuesta adecuada. Hola María, buen día, ¿de dónde asoma? ¿Cómo está? A los Buenos días, años, ingeniero. a los años, Así es, esperen, les pongo la asistencia, casi me olvido ahora que les estoy molestando. A ver, cuénteme María, mientras usted habla yo sigo acá en el tema de la asistencia. Cuénteme.
Este era para preguntarle si en su materia también tenemos que presentar ese portafolio. Esto ya habíamos hablado, pues María, todos los estudiantes tienen que presentar un portafolio estudiantil. Yo como profe, Individualmente, uno sube todo. a ver, querida María, el docente tiene que hacer su portafolio docente. Yo ya estoy haciendo mi portafolio docente. Los estudiantes tienen que hacer un portafolio estudiantil. Ya tienen ustedes la estructura del portafolio, ¿no es cierto? Es un formato que se tiene que entregar a los docentes en cada una de las asignaturas. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos profesores piden un portafolio individual de la asignatura, es decir, si somos 25 estudiantes, me entregan 25 portafolios. ¿Qué es lo que hago yo? Y aquí Moisés tiene que ponerse pilas. Moisés es el presidente. La estructura del portafolio estudiantil ya tiene que distribuirlo a ustedes y yo quiero un portafolio el mejor posible de todo el curso. O sea, no individual, sino uno por el curso. Entonces, las mejores actividades, los mejores trabajos, los que estén mejor presentados, qué sé yo, generan este portafolio y me envían por correo electrónico a mí el portafolio de Realidad Nacional uno por todo el curso. Organícense en ustedes, les evito que tengan que generar el portafolio estudiantil individual. ¿Hecho, María? Muchas gracias, ingeniero. Sí, no, vea, ya más que eso no puedo hacer. Así que Moisés, póngase pilas en ese tema. Perdón, María, no le escuché. Solo esperemos que nos vaya bien en la evaluación de... Pero, a ver, ustedes por apurados, porque no me hicieron caso. Funcionó el entorno virtual de manera de que las mismas preguntas les tocó a ustedes. A María le tocó verdadero y falso el concepto de diversidad cultural y era el número 8. Estaba secuencialmente en el 8. A Zomaira le tocó el 1, pero fueron las mismas preguntas con las mismas respuestas. El entorno virtual no funcionó, lamento la redundancia, pero no funcionó en la medida en la cual yo quería que tome una pregunta aleatoriamente distinta a cada uno de ustedes. Así que no pasa nada, porque son buenos alumnos, así que no pasa nada. María, tengo yo aquí 37 compañeros y aquí estamos solo 23. ¿Qué pasó? ¿Se retiraron muchos? Muchos no han asistido. Sí, ingeniero, se retiraron. ¿Y quiénes están retirados, por ejemplo, Moisés? A ver, a los retirados no les pongamos asistencia, por ejemplo. No me recuerdo la verdad, pero sí tengo un listado. Hable serio. Deja revisar. Sí ¿Sí? tengo un listado de lo que... ¿Está disponible Sí, ahorita? Bueno, voy a cerrar la sí, grabación. le Les envío. agradezco la presencia en la clase síncrona de hoy. Nos vemos de manera síncrona en esta misma semana.